quería iniciar preguntando si conocen sobre la historia de Absalón, si han escuchado sobre Absalón, un personaje de la Biblia. ¿Quién ha escuchado sobre la vida o sobre la historia de Absalón? Levante la mano, por favor, el que haya escuchado. Julián y Milena, dos, listo. Yo les confieso que yo tampoco había escuchado sobre Absalón. Y en esas lecturas y en esas, porque a veces escucho audios también y veo videos, escuché sobre Absalón y Dios puso pues en mi corazón que viniera a hablarles sobre la vida, sobre la historia de Absalón y cómo nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. Absalón, para dar un contexto rápido y sencillo, era uno de los hijos del rey David. Y Absalón empezó a llenar su corazón de odio, de rencor, de resentimiento, porque tenía una hermana también que se llamaba Tamar y su hermana fue violada por otro hermano suyo, por Amnón se llamaba él. Y Absalón empezó a llenar su corazón, a alimentarlo de odio, a alimentarlo de rencor, de resentimiento. Y pues vamos a ver en el desarrollo de la historia qué pasó con Absalón por dejarse llevar por ese odio, por ese resentimiento. Esta historia la encontramos en 2 de Samuel 13:18 y del capítulo 13 al capítulo 18 y está toda la historia de Absalón y es nuestro texto base que vamos a revisar hoy para saber sobre la historia de Absalón. La Biblia dice que Absalón era uno de los hombres más hermosos de su tiempo. Tenía carisma, tenía liderazgo, tenía belleza, tenía gracia. Era uno de los más importantes en esta historia, en este contexto. La Biblia lo describe como un hombre perfecto. Él era perfecto, dice la Biblia, desde la planta de los pies hasta sus cabellos. Era perfecto, era una obra genuina de nuestro Dios. Incluso la Biblia dice que su cabello era abundante y hace como un hincapié, hace un hincapié en el tema de su cabello y tengámoslo pendiente para que lo revisemos más adelante. Entonces tengamos pendiente de que tenía un cabello hermosísimo, tenía un cabello abundante y en el contexto de esta historia, pues el cabello tal cual perfecto como lo tenía Absalón, pues era digno de un guerrero, de un caballero, era digno o era de respeto, era una cualidad muy positiva, muy particular de la gracia de Dios. Lo tenían muy pendiente el tema de los cabellos, del cabello. Era lo que más destacaba a Absalón, la belleza de su cabello. Dice en 2 de Samuel 14:26, tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial o según la balanza del rey, dicen otras versiones de la Biblia que estuve leyendo, según la balanza del rey, según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Entonces imaginemos esa cabellera, ese cabello tan abundante de Absalón, que tenía que cortárselo cada año y cada año cortaban más de 2 kilos de cabello. ¿A qué voy con esto? Aquí, esa era la cualidad y eso era lo que destacaba a Absalón. Nosotros tenemos muchas otras cualidades. Tenemos algunos inteligencia más que otros, aunque todos tenemos pues inteligencia, pero algunos de maneras diferentes. Tenemos el don de la palabra, tenemos el don, no sé, yo no, les confieso que yo no, belleza física, algunos tenemos belleza física, tenemos un montón de cualidades, de virtudes que nos regaló nuestro Señor y a veces en vez de ponerlas al servicio de los demás, a veces en vez de honrar a nuestro Padre con esas cualidades, con esos regalos que Él nos dio, pues los usamos de manera diferente. Un ejemplo, las personas que tienen don de la palabra y la utilizan justamente para hacer trampa
a los demás, para estafar, porque son muy prácticos en hablar y lo envuelven a uno con ese don de la palabra y es para hacerle trampa. ¿Por qué no utilizamos ese don más bien para dar gloria a Dios, para honrarlo a Él y para invitar a las demás personas a que se reúnan en torno a nuestro Dios? En la belleza física también. Y no es que esté mal, no es que los dones de nuestro Señor estén mal o que sea un pecado que nos haya bendecido con una o con otra cosa. El tema y lo que queremos enfocar es en cómo usarlos. Y es siempre usarlos en beneficio de los demás y para la honra de nuestro Padre. Algunos tienen belleza física, las mujeres todas son lindas, pero hay unas que se destacan más y utilizan ese don para lo que no se debe, tal vez para jugar con uno y con otro hombre y envolverlos. No es el sentido de utilizar esos dones y esos regalos que tenemos nosotros, como Absalón, que tenía el don de ser perfecto en tema de belleza física. Podemos entonces preguntarnos si de pronto esa belleza física o de pronto ese don, ese regalo que recibimos de nuestro Padre, podría convertirse en una trampa para nosotros más adelante. Si no lo sabemos usar, podría llevarnos al fracaso, podríamos tropezar justamente por ese don, por ese regalo que nos dio nuestro Señor, no porque hayamos recibido el regalo, sino porque lo utilizamos de la manera en que no debemos. Hoy veremos entonces y vamos a presentar 3 peligros en la vida de Absalón que también puede afectar nuestra vida si no lo sabemos utilizar. Y el primer peligro es el peligro de guardar resentimiento en nuestro corazón. En segunda de Samuel 13 encontramos que la hermana de Absalón, Tamar, como ya les había dicho, pues fue violada por su hermano Amnón. Absalón se llenó de odio contra su hermano, pero fue un poco más allá, se llenó también de odio contra su padre. No es claro, para mí no es claro si el rey David, su padre, no castigó a Amnón o el castigo que le dio a su hijo por cometer esto contra su hermana, pues no fue lo suficiente para Absalón. Entonces encontraba que por eso él se llena de odio, por eso él se llena de rencor y empezó a alimentar el resentimiento dentro de su corazón. A lo mejor el rey sí lo castigó, pero para Absalón no era suficiente ese castigo que le dieron a su hermano por esa injusticia, por eso que cometió contra su hermana. La Biblia dice que durante 2 años guardó silencio Absalón, pero en su corazón estaba planeando la venganza. En 2 de Samuel 13:28 encontramos que Absalón por su parte, dice 2 de Samuel 13:28, Absalón por su parte no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Para nosotros, o para mí, yo siempre he hecho la analogía que el rencor, el odio, el resentimiento es como una planta y siempre he dicho que es como una maleza. Yo soy del campo y yo he cultivado. Y para cultivar cosas buenas, cosas que comemos, necesitamos esforzarnos mucho, necesitamos sembrar, necesitamos abonar, necesitamos regar, necesitamos hacer un montón de cosas buenas para que esa planta buena crezca y dé frutos. La maleza la traen los pájaros y la trae el viento. La maleza realmente no sabemos a veces ni de dónde viene. Y así son todas estas cosas malas como el odio, el resentimiento y el rencor. Nosotros debemos cultivar las cosas buenas y debemos esforzarnos por cultivar esas cosas buenas en nuestro corazón, y las cosas malas las trae el viento, las traen los pájaros y las siembran acá en nuestro corazón. La tarea de nosotros, y lo digo yo como campesino, como persona que sembré en el campo, la única forma de quitar esa maleza es arrancarla de raíz. No hay otra forma, hay que arrancarla. Porque ella así
no le echemos agua, así no la abonemos, así no hagamos nada, si solamente la dejamos permanecer ahí, esa maleza crece y daña el cultivo, daña las plantas buenas. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es arrancar esa maleza de nuestro corazón, porque por sí solas, si las dejamos permanecer ahí, pues van a crecer y van a dar también sus frutos, obviamente, frutos negativos. En la historia tenemos que en estos 2 años Absalón no dijo nada, no decía, dice otras versiones, que no le decía a su hermano ni palabra buena ni palabra mala, dejó simplemente de hablarle, pero fue echándole agua y abono a ese rencor, a ese odio contra su hermano, hasta que a los 2 años planeó, fue a donde su padre y le dijo al rey David, he hecho una fiesta, quiero hacer una fiesta, quiero que venga mi rey y que vengan todos los allegados a mi rey. Entonces quiero que traiga a mis hermanos, quiero que vengan todos a festejar conmigo. Y el rey le dice, no, yo no quiero ser una carga para ti, porque pues el rey tenía muchos siervos, mucha gente a su disposición y dijo, yo no quiero ser una carga para ti. Entonces como que se le dañaba un poquito el plan a Absalón. Absalón le dice, listo, mi rey, listo, padre, entonces permite, por favor, que vengan tus demás hijos, que vengan los otros hijos a la fiesta que yo voy a dar en mi casa. Y el rey dice, ok, no hay problema, estoy parafraseando, me disculpo por eso, pero es como para ir agilizando y para que sea más entendible. El rey dice, ok, no hay problema, yo permito y digo que sí, que vayan sus hermanos a ese festejo que tiene para ellos. Absalón ya había planeado con los siervos que los iban a emborrachar y que cuando estuvieran ya borrachos, producto pues del licor que dieron en la fiesta, pues que los siervos tenían que matar a Amnón, que fue la persona que cometió eso contra su hermana. Entonces miremos que 2 años planeando cómo tomar justicia por su mano, cómo lo que le pertenece a Dios, cómo yo aligerarlo y con mi propia mano. Los siervos pues hicieron lo que Absalón les dijo, esperaron que estuvieran bajo el efecto del alcohol, del vino muy seguramente, y pues los siervos mataron a Amnón. Dice la palabra que pues los otros hijos salieron fue corriendo asustados para la casa del rey a contarle. ¿Qué nos enseña esto? Que el resentimiento es como un veneno lento, lo que les decía, que va consumiendo poco a poco nuestro corazón. La mejor manera es arrancar esa maleza de nuestro corazón, porque si no nos va a consumir, nos va a invadir el corazón y va a quitar todas las otras plantas buenas, todas las otras cosas buenas que tenemos nosotros en nuestro corazón. Muchas personas hoy viven así. Alguien nos hirió, alguien nos traicionó, alguien nos hizo una injusticia, nos habló de mala manera, nos insultó y guardamos ese dolor por años. Yo les confieso que a nadie le hace más daño ese rencor, ese odio o ese resentimiento contra la otra persona que a nosotros mismos. Muchas veces no les ha pasado que alguien los ofende o alguien les hace algo que a ustedes les causa daño y luego, no sé, un vecino, y luego dice o decimos, yo no paso por esa cuadra porque no quiero encontrarme con ese vecino, entonces mejor me voy por la otra cuadra. Y se va por la otra cuadra y un día va contento usted para su trabajo y preciso se encuentra ese vecino. De una vez se nos daña el día o se les daña el día, ¿cierto? Ay, no, ya me lo encontré. Uy, es que me hierve la sangre, es que... Y empezamos nosotros a hacernos ese daño en nuestro corazón. Y llega al trabajo indispuesto. Y entonces en el trabajo, ojalá que no me hable nadie, porque es que donde me hablen, mejor dicho, a sacar todo ese veneno que yo mismo sembré. Y el vecino al que le tengo odio, ni siquiera dijo nada, ni siquiera me saludó. Y si me saluda, peor. Entonces, ni siquiera solamente fue que se interpuso en mi camino y yo comencé, dice Yair, a autocizañarme.
Y entonces empiezo a odiar y es porque me lo encontré. Eso es seguro que él sabía que yo iba por ahí y entonces solo por dañarme el día. Y llego al trabajo y termino yo mismo de dañarme el día. Y me dice algo mi jefe y le contesto de la manera que no es. Me dice si es una persona que nos colabora, entonces también lo trato a las patadas. Si vamos camino a la casa, peor, porque entonces apenas me abre mi esposa y de una vez me dice algo y de una vez ya voy con el corazón envenenado. Me dice algo mi hijo y yo me desquito con él. Entonces el daño del odio, del rencor, del resentimiento, no se lo hacemos a la otra persona, no lo hacemos nosotros mismos. Por eso, vuelvo y digo, hay que arrancar esa maleza de raíz de nuestro corazón. Hay que perdonar. Y ahorita vamos a ver que no estamos diciendo que aprobamos lo malo que nos hagan o que aprobamos lo malo que les hagan a las otras personas. Simplemente que tenemos que desarrancarlo de nuestro corazón porque eso nos hace daño, eso nos envenena. Otras personas, bueno, en la analogía o no, en la historia que puede pasar y que pasa, muchas veces hasta nos quita el hambre. Y a veces nos da tanta piedra, nos da tanta rabia de verlo nomás que hasta nos empieza a doler la cabeza. Empezamos a tener hasta manifestaciones físicas en nuestra salud por todo ese veneno, por todo ese rencor, ese resentimiento que tenemos. Si dejamos crecer el resentimiento, pues destruye relaciones. Muchas veces nosotros cometemos errores, nuestros familiares cometen errores en nuestros hogares, en nuestras casas. Tal vez una palabra mal dicha, tal vez una actuación también que no eh, la recibimos bien o podemos atentar contra alguien sin ser esa nuestra voluntad. Podemos hacer algo que puede herir a un familiar nuestro. ¿Y qué hacemos nosotros como Absalón? Simplemente dejo de hablarle, muchas veces sin saber siquiera el contexto de por qué esa persona me respondió de mala manera. Tal vez tenía un mal día, tal vez me hirió y ni siquiera esa persona sabe que me hirió. En mi familia pasa a veces, en mi familia materna. A veces un hermano no le está hablando al otro y entonces resulta que mi hermana por allá le preguntaba a mi sobrino, ¿usted sabe por qué es que su mamá no me habla? Dijo, sí, tía, por lo que usted dijo tal día, uy, no, pero yo no quise decir eso. Entonces lo hirió, el otro guardó rencor en su corazón y ni siquiera la persona sabía por qué era que no le hablaban. Entonces, si llegamos más allá a pedir una explicación, a hablarnos, a entendernos, a dialogar, pues no dejamos que ese veneno crezca en nuestro corazón. Nos roba la paz, indudablemente. Vemos el vecino que nos cae mal y de una vez se nos daña el día, nos roba la paz de nuestro corazón y todo lo que pintaba ser un excelente día para nosotros, pues por el veneno resultó dañándose. Y cambia el corazón de nosotros también. A medida que vamos guardando resentimientos, rencores y odios, pues vamos cambiando nuestro corazón. La primera novia que yo tuve, perdón a Diana, eh, la primera novia que yo tuve, no, ella lo sabe. La primera novia que yo tuve, pues no sé a cuánto nos ha pasado, a mí me fue mal. A mí me fue mal con esa primera novia. Era mi primer amor y me traicionó, me dolió. Y eso empezó a cambiar mi corazón de ahí para acá. Yo me volví malo con las mujeres. Entonces ya no me tomaba nada en serio porque decía, no, pues es que si eso hizo la primera, entonces me lo van a volver a hacer y crea uno ese corazón ahí como de coraza, como ese corazón de piedra. No, yo no voy a entregar de nuevo mi corazón porque me hieren. Entonces fijémonos que puede cambiar nuestro corazón. No permitamos que lo hagan. Si yo hubiese seguido con ese corazón de piedra, si yo hubiese seguido con ese corazón, con ese cambio que se originó por mi primer amor, pues no tendría a mi esposa en este momento, no tendría ese feliz hogar que tenemos nosotros. Absalón no sanó su dolor, lo alimentó y terminó por tomar la justicia que es de Dios en sus manos. Tomó la justicia que es de Dios por su propia
cuenta, error pues muy grande, se convirtió en un asesino. Miramos que el resentimiento y el dolor lo llevó a convertirse en un asesino y de su propio hermano. Mató a su propio hermano y tenemos que ahora pues la justicia también lo alcanzará a él, porque la justicia lo sigue a uno a donde sea y no es que tengamos un Dios castigador, sino que la justicia siempre llega, sea para bien o sea para mal, pero todos tenemos consecuencias y todos pues debemos afrontar los actos buenos o malos que hagamos. Hay muchas personas que pueden vivir resentidas contra un familiar, contra un amigo, contra pastores, porque a veces también hay pastores que nos hieren en las iglesias, son personas que también cometen errores y que también nos pueden herir, contra un jefe, contra un empleado, incluso a veces podemos ver resentidos hasta con el propio Dios. A veces decimos, pero ¿por qué me pasa a mí, Dios? ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿O por qué no le pasa mejor a ese vecino que odio? Porque yo entre más lo veo más feliz a él y yo más, perdón la palabra, yo más jodido. Y él sí feliz. Él tiene y él tiene. Y nosotros amargándonos por eso y antes le reclamamos a nuestro Señor, a nuestro Dios. El resentimiento siempre termina destruyendo al que lo guarda. Entonces la invitación es a que arranquemos siempre de raíz esas cosas, esas malezas que pueden crecer en nuestro corazón. Perdonar no significa aprobar lo malo. Perdonar significa liberar el corazón. ¿Liberarlo de qué? Pues de esas cargas para no afectarnos nosotros mismos. Recordemos que no le hacemos el daño al que odiamos, sino que con odiarnos hacemos el daño nosotros mismos. Recuerden, recuerda que les dije que le puede doler hasta a uno la cabeza, hasta se le puede quitar el hambre y generar más problemas por allá por responderle mal a otras personas. Entonces, miremos cómo eso puede afectarnos a nosotros. ¿Les ha pasado? Yo creo que sí. A mí alguna vez me pasó que ese resentimiento me llevó a tener más problemas y me llevó también a que me doliera hasta la cabeza solamente por ver a una persona. Tenemos el segundo peligro y es el peligro del orgullo y la apariencia. Recordemos el contexto de Absalón. Era perfecto, era hermoso, era lindo Absalón. La Biblia dice que no había en Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Y vemos en 2 de Samuel 14:25 que dice, en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía carisma, la gente hasta lo amaba a él por ser perfecto, por ser un digno hijo de Dios, una digna creación de Dios. Tenía belleza, presencia, carisma, era popular también dentro del pueblo de Israel, era popular, claro, era el príncipe, no es que era uno de los hijos del rey. Pero el problema es que la apariencia exterior, toda esa belleza, escondía ese corazón peligroso que él tenía. ¿Por qué? Porque no estaba entregado a Dios, porque no escuchaba a nuestro Señor. Hoy vivimos en una cultura que valora mucho la imagen, las redes sociales, el reconocimiento, la fama. Las vidas en redes sociales, lo dijo Andrei en alguna prédica, la vida en redes sociales es perfecta. La vida, allá no hay, casi no vemos tristes, todos están felices y casi no vemos a nadie comiendo arroz con huevo frito como a veces nosotros nos toca cuando llega el final de la quincena o el final del mes. Todos comen manjares y en los mejores restaurantes tienen vidas perfectas como la de Absalón. Pero si pudiéramos nosotros ver más allá, descubriríamos que no son tan perfectos.
también lloran como nosotros, también tienen problemas como nosotros, también comen lo mismo que comemos nosotros. Generalmente estas cosas esconden vacíos en las personas, estas publicaciones, pero Dios, recordemos que la palabra también dice, Dios no ve lo que vemos los hombres, Dios mira el corazón de las personas. La Biblia dice que Dios mira el corazón. Absalón tenía una apariencia de líder, de perfecto, pero todo esto tapaba el corazón peligroso que él tenía. Y era que no tenía un corazón de siervo, un corazón de hijo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Hoy alguien puede, y no es un regaño, seguramente no es para esta iglesia, pero podemos estar cantando, sirviendo, predicando. Podemos tener muchos talentos, pero tener el corazón lejos de Dios. Podemos estar hasta sirviendo a las demás personas. Hemos visto en redes sociales también esas personas que se dedican a hacer videos de que él le lleva un mercado a la señora y el otro le lleva otro mercado a la otra señora porque lo necesita y este le da plata a este y todo eso que vemos en las redes sociales. Y no está mal que ayuden. Lo malo es que lo hagan para generar seguidores, para generar ventas en la reproducción de esos videos. Háganlo. Y también sé que hay otras personas, otros influencers que lo hacen de corazón. Sí, se publican y todo eso, pero ellos lo hacen de corazón. Dios les está viendo el corazón. ¿Con qué motivación lo están haciendo? Lo mismo nosotros cuando sirvamos en la iglesia, cuando sirvamos, cuando ayudemos a alguien. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos de verdad por ayudar o lo hacemos para que nos miren los demás? La apariencia puede engañar a las personas, pero nunca va a engañar a Dios. El orgullo, y ese orgullo de ser perfecto y de la apariencia que tenía Absalón, pues fue uno de los motivos de su propia destrucción. Tenemos el tercer peligro y es el peligro de la ambición sin obediencia. A veces tenemos la palabra ambición por una mala palabra y no, para mí no es una mala palabra. Uno puede ambicionar muchas cosas. De hecho, ambiciona cosas buenas siempre para uno. Ambicionar es bueno, pero siempre en los tiempos de Dios, siempre con el proceso de Dios. Nunca, Dios no necesita ayuda. Entonces a veces, por ejemplo, Absalón pensó que es que Dios necesitaba ayuda de que hicieran justicia con su hermana. Dios no necesita ayuda y se desesperó y por eso él toma la justicia por sus manos. Nosotros a veces también tenemos la ambición de algo, no sé, de un mejor trabajo, con un mejor sueldo. Entonces esperemos en Dios, tengamos la fe en Dios y esperemos ese proceso que Dios tiene para nosotros. No es necesario que vayamos y hagamos despedir a nuestro jefe o al jefe para nosotros implantarnos ahí. Dios no necesita ayuda. Necesitamos ser obedientes con Dios y esperar su proceso. Vemos que en segunda de Samuel, capítulo 15, Absalón comenzó a robar el corazón de su pueblo. Entonces dice la escritura que él empezó a pararse como a la entrada del pueblo. Yo cuando leo la Biblia y nombran pueblos o nombran territorios, eso empiezo a generar imágenes de mi propio pueblo. Entonces yo me lo imagino a él en la entrada del pueblo y venían personas con sus problemas, con sus necesidades, con sed de justicia ante el rey. Y él entonces empezó en la entrada del pueblo a decirle, si yo fuera rey, eso no pasaría con usted. Si yo fuera el rey, yo sí le haría justicia. Si yo fuera el rey, le resolvería eso súper rápido. Empezó él a pregonar eso a la entrada del pueblo. ¿Y quién era el rey? Era su propio padre. Empezó, bueno, lo vemos ahorita en la política, ¿no? Si yo fuera el presidente, les arreglo esto en 2 días. Absalón empezó a hacer política de cierta manera y a decir que si él fuera el rey y como a él lo amaba el pueblo, como él tenía esa gracia, ese liderazgo también, pues entraban esas palabras en ciertas personas
del pueblo y empezó a reunir seguidores a Absalón. Así empezó pues una campaña política en contra de su propio padre, el rey David. Poco a poco el pueblo comenzó a seguirlo y finalmente Absalón organizó una rebelión porque quería el trono de su propio padre, sin esperar el tiempo de Dios. Y perdónenme la palabra, pero me parece absurdo, porque si yo soy el hijo del rey, si yo soy el príncipe, yo voy a ser seguramente el heredero de él. Y si yo soy el perfecto, si yo soy el que tengo la gracia, si yo soy el que tengo el liderazgo, todo el tema de política y todo, pues yo voy a ser el heredero. No tengo por qué armar una rebelión en contra de mi padre, en contra de Dios. Solamente espero en mi Señor y espero que me llegue el momento. Pero Absalón no. Absalón quería ser el rey y ser el rey ya. ¿A costa de qué? De pues que él mismo iba a derrocar a su propio padre, al rey David. Vemos que pues la ambición desordenada es peligrosa, ¿no? Si yo ambiciono algo y no espero y no hago el proceso y no voy paso a paso, sino que quiero saltarme todo, que a veces nos pasa a las personas que queremos saltarnos todos los procesos y de una vez tener el éxito, pues eso es peligroso porque eso atenta contra las demás personas y atenta también contra mí. Dios sí bendice el liderazgo, claro que sí, el progreso y el crecimiento, pero todo a su debido tiempo. Hemos escuchado que los tiempos de Dios son, entonces sometámonos a sus tiempos sin reclamar. Con mi esposa también teníamos una vivencia y creo que lo dije el otro día en otra prédica de la prédica de por qué Dios nos dice que no. Y es cuando se presentó al concurso de méritos del Estado para servidor público como profesora. Ella es licenciada en química y se presentó pues a su concurso quería ser profesora nombrada pues por el magisterio. Y aun cuando ganó el concurso, por unos temas ahí, a veces decimos nosotros de corrupción o bueno, no sé, habían unos temas ahí que decían, no, tenemos que descalificar a los que necesitan 10 vacantes, entonces pasamos solamente 20 y descalificamos el resto. Entonces, por unos temas ahí de manejo, pues la descalificaron y quedó por fuera. Lloraba mi esposa, claro, porque pues, la sacaron del concurso, pero los tiempos de Dios son perfectos. Dios no la tenía para ser profesora, aun cuando su profesión es ser profesora. Dios la tenía para algo más grande. Al día que después, a los 1, 2, 3 años, no recuerdo cuánto tiempo, pues se presentó a otro concurso que ni siquiera le tenía fe, porque decía, no, pues ya me pasó en el primero, iba cambiando su corazón. Dios ya me pasó en el primero, pues de pronto me descalifican también. Y casi sí pasó algo parecido que le iban a descalificar, pero Dios por su obra, por su gracia, dijo, para este trabajo sí la quiero ahí. Se presentaron, no sé, como 1000, pasaban 18, ella quedó de 18. Y cuando la mandaron para que la nombraran la Secretaría de Educación, la nombraban como supervisora de educación. O sea, está por encima de los profesores porque va a hacer auditorías a los colegios y demás. Cuando ya la iban a nombrar, la Secretaría de Educación dijo, no cumple con el perfil, no nos sirve. Y también volvió a llorar mi esposa. Volvió a llorar y volvió a tener tristeza. Otra vez me pasó lo mismo, pero no, Dios al mes, en sus tiempos, que son perfectos, les dijo a los señores Secretaría de Educación a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, les dijo, sí señoras, ella es la perfecta para el puesto y ella cumple con todos los requisitos, la tienen que nombrar. Y así fue, la nombraron. Entonces, no debemos desesperarnos por los tiempos nuestros, debemos aceptar los tiempos de nuestro Padre. Cuando alguien quiere posición sin carácter, autoridad sin obediencia, poder sin humildad, el final pues siempre será la destrucción o sencillamente un fracaso.
Les decía que hoy muchos queremos el éxito rápido, reconocimiento inmediato y autoridad sin proceso. Pues eso nos va a llevar al fracaso. Pero Dios trabaja en procesos. Recordemos que incluso David fue ungido rey muchos años antes de que pudiera gobernar. Dios primero forma el carácter y luego entrega la posición, luego entrega la bendición. Primero nos forma ese carácter para que nosotros sepamos recibir y poner en práctica ese regalo que tiene para nosotros. El final de Absalón, les voy a contar la historia de qué pasó con Absalón. Cuando el orgullo destruye la vida, lo he mencionado yo así. Segunda de Samuel 18:9. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de su padre, del rey David. La mula se metió por debajo de una gran encina, de un árbol, y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Recuerda que la mayor bendición que tenía Absalón era su cabello, pues Absalón quedó enredado en ese árbol porque iba huyendo del ejército de su padre. La mayor bendición que tenía, el mayor don, el mayor regalo, fue lo que le ayudó a su muerte. Quedó colgado de los cabellos. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire, y esto nos deja una gran enseñanza. Lo que una persona no corrige en su corazón, si no sabemos tomar y trabajar ese don, ese regalo que nos dio Dios, pues tarde o temprano ese mismo regalo nos va a destruir. No estamos diciendo que el regalo sea malo, estamos diciendo que la aplicación del regalo debe ser de acuerdo también a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Con esto voy cerrando. La historia de Absalón pues nos deja 3 advertencias claras. No permitas que el resentimiento crezca en tu corazón. Recordemos que no necesita mucho para crecer, solamente necesita estar ahí como la maleza del campo. Entonces, la invitación es a que lo arranquemos de raíz. No vivas de apariencia, cuida tu corazón delante de Dios. No busques posiciones sin carácter y sin el tiempo perfecto de Dios.